Sugiere Héctor Gallo, ante la presencia hoy en Colombia de comunidades de desprecio. Dice Héctor Gallo, psicoanalista de la Universidad de Medellín. Lo predominante en cada ser humano ante la cercanía del otro será la rivalidad, los celos, la explotación, la indiferencia, el desprecio abierto o velado, la exclusión o la segregación, y en los casos más graves, la degradación directa y desvergonzada, tal como está sucediendo hoy en un país sumado en el conflicto armado. Se tiene entonces la necesidad de reconocer los nuevos desafíos que enfrentamos hoy los maestros y maestras de cada una de las generaciones. Por ello se presenta esta otra fotografía de este país, el que habitamos, y de esta universidad en la que estoy, en la que Lola ha trabajado y seguramente va a seguir trabajando a partir de 3 imágenes literarias. Primera imagen, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, la tiranía del miedo que genera desconfianza hacia el otro y la imposibilidad de ver más allá de lo que apunta a nuestros propios intereses. Ciegos, deambulamos por el mundo negándonos a ver, a verlo, a vernos. Segunda imagen, en La peste de Albert Camus, el desprecio y la indiferencia. Indiferencia construida sobre una cultura y una subjetividad amnésica. Subjetividades tan propias de un país como el nuestro, en donde cada acontecimiento borra el anterior, donde la indolencia llega a extremos inenarrables. Tercera imagen, en la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, el desasosiego alcanza el lugar mismo de la existencia humana, un divagar entre infiernos y cielos que construye lo social en sus dimensiones más pequeñas, en el cotidiano vivir. Sujetos incapaces para sostener el peso y la significación de sus propias vidas. ¿Qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Imágenes que se mueven en un exceso de tiempo, de espacios, acontecimientos absurdos y experiencias libres. Figuras del exceso que han ejercido y siguen ejerciendo una eficaz fascinación sobre quienes han preservado en ellas, ante todo, quienes se han preservado en ellas mediante todo un aparato institucional. Imágenes que nos convocan a preguntarnos qué nos significa la presencia del otro. Estas 3 imágenes nos pueden inmovilizar, paralizar, porque a nosotros los maestros y maestras nos asiste a veces una presencia narrativa pobre y unos modos de existencia frágiles. Además de encontrarnos cada vez más sobrecargados de responsabilidades en un escenario social y educativo que no siempre nos acompaña. Pero estas imágenes también nos pueden implicar y comprometer para hacer de ellas posibilidades de trabajo desde la práctica pedagógica que intenta desafiar y resistir al miedo, a la desconfianza, al desprecio, al desasosiego, a la indiferencia y a la desvergüenza. Desde la posibilidad de resistir, entonces, requerimos reconocernos en estos tiempos de la intemperie, tiempos leídos en claves de condiciones de exclusión, vivencias de la crueldad, crisis intergeneracional, disolución de la autoridad y pobreza experiencial en un mundo de adultos y adultas en crisis, atravesados por la precariedad de nuestros propios cuerpos, afectos, discursos y relaciones. La representación sobre el maestro y la maestra hoy no puede ser una foto fija, es un calidoscopio porque múltiples son las miradas sobre este. La práctica pedagógica como un viaje, la práctica pedagógica como conversación, como compromiso y como acontecimiento. Yo creo que desde las narrativas de Lola, desde esa propuesta de reconstruir procesos autobiográficos a partir de la reflexión sobre la práctica de maestros y maestras, de muchos maestros y maestras de muchas generaciones que han pasado por la especialización en pedagogía, parte son estas herencias que muchos y muchas llevamos como equipaje. Formar es seducir, la pedagogía como un viaje, la práctica pedagógica como un viaje, porque formar es seducir, porque formar es viajar, porque formar como experiencia es viaje, porque aquí es acompañar en un viaje, uno en el que se hace una experiencia, la que consiste en confrontarnos
con lo extraño, la que consiste también en escapar de las identidades fijas y mutables, porque siempre se aprende mejor junto con otro en un viaje, porque la pedagogía es un viaje. La pedagogía como una conversación. Algunos principios como frente a esto, porque esta herencia de Lola la escribimos desde una pedagogía dialógica, la pedagogía dialógica que tanto trabaja Freire en cada una de sus obras, es el diálogo que siempre en nuestros espacios de formación, con todo tipo de sujetos, hombres, mujeres, de organizaciones populares, sociales, en la escuela, tratamos de situar esta posibilidad de la pedagogía dialógica. Me permite entonces, a partir de esta pedagogía, como historicidad y como alteridad, declarar algunos principios de ella en torno a la pedagogía como conversación. La conversación supone una comunidad de saber, por ello el diálogo de saberes. La comunidad de experiencia es una experiencia hecha vínculo, por eso la pedagogía constructora del vínculo pedagógico, porque en la conversación hay que huir de lo ya sabido, porque la conversación es la puesta en acto de la suposición de saber del uno. Porque no hay otro saber que el saber de la búsqueda de un siempre por decir que no se agota en lo dicho. La conversación implica un saber y es el saber de la búsqueda, buscar poder decir más, algo de lo ya sabido, algo todavía no dicho, por cuanto en lo no dicho todo también puede estar dicho. Esto implica que se requiere el desprendimiento de un garante del saber, de aquel que determina lo que es verdadero. La pedagogía y la práctica pedagógica como compromiso. Educo al otro y a la otra porque me preocupa su proceso formativo. Por ello nuestras prácticas como maestros y maestras son actuaciones que se mueven y se sostienen en una perspectiva ética y política. Por ello la pedagogía es esta práctica ética fundamentalmente porque es una acción responsable, porque a través de ella respondemos no solo ante las propias intenciones o convicciones, sino ante las consecuencias de los actos, cargando con la responsabilidad de las mismas de antemano. La pedagogía, la práctica pedagógica como comienzo y natalidad. Es tan importante captar, reconocer este fondo personal que constituye la trama de la relación pedagógica, dentro de la cual lo que uno piensa tiene como base lo que cree, lo que desea, lo que pretende, lo que intenta, lo que intenciona. La práctica pedagógica reclama la presencia del otro y de la otra en su radical diferencia. Aquí la figura de Ana Jares nos propone que la natalidad es muy potente, porque nos convoca a pensarnos y asumirnos desde el devenir, desde la incertidumbre, lo que está naciendo, lo que está por nacer, en un horizonte de deseo y de espera, en un contexto de una historia y de un relato posible, la pedagogía como un acontecimiento. Así que Lola logra que en la conversación, que en la práctica pedagógica, como viaje, como compromiso, como alteridad, como acontecimiento, se vaya en busca de uno, en esa travesía donde el alma se desinstala, donde la sensibilidad trata de depurar, donde la reflexividad encuentra su palabra. Las conversaciones con Lola alientan nuestra esperanza en lo humano y en aquello que hace que uno no se hunda en su lodo. Aquellas palabras gozosas y acogedoras que han circulado tanto en nuestras aulas de la Universidad Pedagógica, hoy siguen brillando en los labios de nuestros maestros y maestras, y por ello necesitamos que siga estando. Muchas gracias. Yo quisiera un poco como homenaje a Lola plantear esta noche tres cositas. Una primera, hacer una lectura rápida de un texto que debe salir ahora para la feria del libro, porque se pregunta mucho qué es la educación popular hoy, y yo quisiera como leer unos parrafitos rápidos. Un segundo elemento es desde dónde estamos construyendo la agenda, y como decir, en vista de que el homenaje no es solo a Lola, sino también a las mujeres, plantear como algunos de los retos que tenemos en la educación popular para
trabajar el género y algunos elementos. Entonces, quisiera como plantear esas tres cosas. Al intentar plantear hoy, en el capitalismo de este tiempo, la manera como se producen las resistencias y las nuevas formas del poder y control que se hace necesario develar, la manera como se construyen estos mecanismos en educación, lo cual requiere de tomar este cuádruple ejercicio crítico. En un primer momento, reconocer los cambios estructurales que acontecen en la sociedad, derivados de modificaciones generales en la dinámica en marcha que organizan este cambio de época. En un segundo momento, entender estos en clave de un nuevo proyecto de control y dominación y leerlo en una reactualización del pensamiento crítico marxista que permita desentrañar los nuevos procesos existentes en las formas de control y poder que toma el capitalismo actual. En un tercer momento, recuperar nuestra tradición crítica latinoamericana para tenerla como base de una relectura que habrá de hacerse de tal manera como esas nuevas realidades llegan a nuestro contexto. Este nuevo hecho contextual nos conduce al cuarto aspecto, el cual exige un análisis que, recuperando la tradición, pueda leer en nuestra especificidad latinoamericana la manera como hoy se produce ese proyecto transnacionalizado, la manera como es apropiado por nuestras tecnocracias nacionales, produciendo nuevos antagonismos y prácticas soportadas conceptualmente. Y ahí la capacidad de leer cómo los grupos, sectores populares e interesados en construir otra sociedad vuelven a plantear las luchas de este tiempo, que hacen posible que el pensamiento crítico vuelva a ser remozado desde las prácticas de resistencia que apenas comienzan a esbozarse y toman caminos propios, señalando con su quehacer que son posibles otras prácticas, pero también esas otras lecturas. Hay una mirada estrecha que ve a la educación popular definida sola por sus destinatarios, y ella sigue acompañando a muchos de los críticos de ella. Reduccionismo que les sirve para fundamentar sus apuestas políticas como contrarias a ella, pero en el fondo lo que hay que analizar allí son las diferencias en la concepción, en el entendimiento de lo educativo y pedagógico, desde las cuales se levantan esas enunciaciones que, realizadas con cierto rigor, visibilizan las diferencias ideológicas, de intereses y de formas de intervención en la sociedad. Observémonos de ellos en una comunicación debido a la ciudadanía en nuestro país. Comillas. Las escuelas de liderazgo, en tanto apuesta escrita en procesos de educación para la democracia, hacen un deslinde con la educación popular, al convocar a ellas no solamente a un sujeto asumido como el sujeto histórico protagónico del cambio social, el sujeto popular, al pueblo. Ahora somos ciudadanos. Convocamos más bien como participantes en los procesos educativos a la pluralidad y diversidad de actores presentes en el escenario social, político, nacional y regional, que definen y redefinen sus identidades en el entrecruce siempre conflictivo de múltiples posiciones del sujeto. Cierra comillas. Debemos recordar que lo popular se constituye como categoría política, no como un dato de la realidad. En ese sentido es un actor constituido socialmente a partir de diversidad de elementos heterogéneos, lo cual rompe otras formas de agrupación en torno a lo homogéneo. Por ello su existencia rompe formas cerradas de actuación, racionalidad y como consecuencia se convierte en actor social en formaciones territoriales específicas. Cuando se realiza el trabajo educativo se encuentra que en su diversidad lo popular tiene múltiples opciones de identidad, configurado más desde sus acciones y sus prácticas, y allí encuentra sus demandas en y para la sociedad, que se manifiesta a través de sus acciones, en donde recorre el territorio, los antagonismos, las rupturas, las exclusiones, los cuales, y a través de ellos, trazan caminos de agrupamiento para enfrentar y disputar el poder que los subyuga.